En el vasto y misterioso mundo del Océano Atlántico, yace un testigo silencioso de una de las tragedias más notorias de la historia marítima, el Titanic. Durante décadas, el destino final de este legendario transatlántico permaneció oculto en las profundidades del mar, hasta que un equipo de exploradores liderado por el científico y explorador Dr. Robert Ballard emprendió una búsqueda épica para descubrir sus restos. Únanse a nosotros en un viaje fascinante hacia las profundidades del océano mientras exploramos el increíble descubrimiento del Titanic y las impactantes revelaciones que surgieron de su encuentro con la historia. El Titanic fue concebido como el pináculo de la ingeniería naval de su tiempo. Este majestuoso transatlántico fue encargado por la White Star Line y construido en los astilleros de Harland and Wolff en Belfast, Irlanda del Norte. La construcción del Titanic marcó una era dorada en la industria naviera. Fue una empresa colosal que empleó a miles de trabajadores y combinó lo mejor del arte y la ciencia de la época. La visión de construir el barco más grande y lujoso del mundo capturó la imaginación colectiva y desató un frenesí de construcción sin precedentes. Desde el diseño inicial hasta la colocación de la quilla el 31 de marzo de 1909, cada paso en la construcción del Titanic fue seguido de cerca por el mundo entero. Diseñado para llevar a cabo travesías transatlánticas de lujo, el Titanic fue equipado con las comodidades más exquisitas de la época. Sus interiores estaban adornados con opulencia, desde suntuosas suites hasta elegantes comedores y áreas de recreación. La escalera principal, con sus intrincados detalles y su elegante diseño, era un testimonio del refinamiento y la elegancia que caracterizaban al Titanic. No se escatimó en gastos para hacer del Titanic un símbolo de estatus y confort, atrayendo a los pasajeros más adinerados y famosos de la época. Pero más allá de su lujo ostentoso, el Titanic también se jactaba de su seguridad. Su casco de acero, dividido en compartimentos estancos, se consideraba insumergible, lo que alimentaba la confianza en su invulnerabilidad ante cualquier percance en alta mar. Los diseñadores del Titanic estaban convencidos de que habían creado una obra maestra de la ingeniería naval, una que no solo sería un éxito comercial, sino también un símbolo de progreso y modernidad. Sin embargo, la noche del 14 al 15 de abril de 1912, el destino lanzó una sombra sobre la grandiosa estela del Titanic. En su viaje inaugural desde Southampton hacia Nueva York, el transatlántico chocó contra un iceberg en el gélido Atlántico Norte. La colisión rasgó mortalmente el casco del Titanic, desafiando su reputación de insumergible y desencadenando una cadena de eventos que cambiarían la historia para siempre. El hundimiento del Titanic es una de las tragedias más conocidas en la historia marítima y ha sido objeto de una amplia investigación y análisis a lo largo de los años. La noche del 14 al 15 de abril de 1912, el Titanic, el orgullo de la White Star Line, se enfrentó a su destino fatal en el gélido Atlántico Norte después de chocar con un iceberg. El hundimiento del Titanic fue un evento que se desarrolló en varias etapas, cada una marcada por el caos, la desesperación y los actos de heroísmo. Después del impacto con el iceberg, el personal del Titanic rápidamente se dio cuenta de la gravedad de la situación. Aunque el barco estaba equipado con compartimentos estancos diseñados para contener el agua en caso de colisión, el daño infligido por el iceberg resultó ser demasiado severo. Se estima que el Titanic golpeó el iceberg alrededor de las 11:40 de la noche y en cuestión de minutos, el agua comenzó a inundar los compartimentos del barco. A medida que el agua comenzó a filtrarse a través del casco del Titanic, los pasajeros y la tripulación fueron testigos de escenas de caos y confusión. Si bien la tripulación hizo esfuerzos heroicos para calmar a los pasajeros y organizar la evacuación, la falta de botes salvavidas adecuados y la ausencia de un plan claro de acción contribuyeron al pánico generalizado a bordo. El primer aviso oficial de la gravedad de la situación llegó alrededor de la medianoche, cuando se activaron las alarmas de emergencia y se ordenó la preparación de los botes salvavidas. Sin embargo, muchos pasajeros inicialmente no tomaron en serio la advertencia, creyendo que se trataba de un ejercicio de rutina o que el Titanic era lo suficientemente seguro como para resistir el impacto. A medida que el tiempo pasaba, se hizo evidente que el Titanic se estaba hundiendo rápidamente.
Los botes salvavidas comenzaron a llenarse, pero la falta de un plan de evacuación claro y la renuencia de algunos oficiales a cargar los botes hasta su capacidad máxima resultaron en una evacuación desorganizada y caótica. Además, la falta de capacitación adecuada en el manejo de botes salvavidas llevó a muchos a ser lanzados al mar antes de tiempo o a ser lanzados en botes que no estaban llenos. A medida que el agua continuaba inundando el barco, el Titanic comenzó a inclinarse hacia adelante y hacia un lado, lo que dificultaba aún más la evacuación. Aproximadamente 2 horas y 40 minutos después del impacto inicial con el iceberg, alrededor de las 2:20 de la mañana, el Titanic finalmente se partió en dos, con la sección de popa hundiéndose rápidamente en las profundidades del océano. El hundimiento del Titanic fue acompañado por escenas de angustia y desesperación. Muchos pasajeros quedaron atrapados dentro del barco o fueron arrastrados por la fuerza del agua mientras intentaban escapar. Otros lucharon por sus vidas en las gélidas aguas del Atlántico, luchando contra el frío y la hipotermia mientras esperaban ser rescatados por los botes salvavidas o por otros barcos que acudieron en su ayuda. En total, se estima que más de 1.500 personas perdieron la vida en el hundimiento del Titanic, convirtiéndolo en una de las tragedias más mortales en la historia marítima. Las lecciones aprendidas del desastre del Titanic han llevado a importantes reformas en la seguridad marítima y han servido como recordatorio de la fragilidad de la vida humana frente a las fuerzas implacables de la naturaleza. La historia de la noche fatídica del Titanic está marcada por actos de heroísmo y tragedia. Desde los músicos que continuaron tocando para calmar a los pasajeros hasta los oficiales que permanecieron en sus puestos hasta el final, el Titanic fue testigo de actos de valentía y sacrificio que conmovieron al mundo. Pero también fue una noche de pérdida insondable, con más de 1.500 personas encontrando su destino en las frías aguas del Atlántico. El legado del Titanic trasciende su trágico final. Su historia ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y cine, y su memoria sigue viva en la conciencia colectiva como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la necesidad de humildad ante las fuerzas de la naturaleza. A través de su construcción majestuosa y su hundimiento catastrófico, el Titanic continúa navegando en las corrientes de la historia, recordándonos la importancia de aprender de los errores del pasado mientras avanzamos hacia el futuro. El legado del Titanic se ha perpetuado a lo largo de los años a través de numerosas expediciones de investigación y descubrimiento. En 1985, el Titanic fue descubierto en el lecho marino, a una profundidad de más de 12.000 pies, por el científico y explorador Dr. Robert Ballard. El viaje para encontrar el Titanic comenzó mucho antes de que el barco fuera ubicado en el fondo del mar. En 1973, el oceanógrafo y geólogo Robert Ballard, junto con otros científicos, llevó a cabo un proyecto pionero para explorar los volcanes submarinos en el Océano Atlántico. Durante estas expediciones, Ballard se dio cuenta del potencial de utilizar tecnología de sonar para mapear el fondo marino con una precisión sin precedentes. Con esta idea en mente, Ballard se propuso encontrar el Titanic. Sin embargo, el desafío era monumental. La ubicación exacta del naufragio era desconocida, y el área donde se creía que había ocurrido el hundimiento era vasta y difícil de explorar. Además, las condiciones adversas del Océano Atlántico, incluida la oscuridad y la presión extrema, presentaban desafíos adicionales para la búsqueda. En 1982, Ballard convenció a la Marina de los Estados Unidos de financiar una expedición para buscar los restos del Titanic. Utilizando tecnología de sonar avanzada montada en vehículos submarinos controlados a distancia, Ballard y su equipo escanearon meticulosamente el fondo marino en busca de signos del naufragio. Después de semanas de búsqueda infructuosa, el tiempo y los recursos se agotaban rápidamente. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Ballard y su equipo perseveraron. Finalmente, el 1 de septiembre de 1985, a las 12:48 de la mañana, un sonar de barrido lateral montado en uno de los vehículos submarinos detectó un objeto inusual en el fondo marino. Al acercarse para investigar, se reveló la inconfundible silueta del Titanic, descansando en dos secciones a una profundidad de más de 12.000 pies.
El descubrimiento de los restos del Titanic fue un momento histórico que capturó la imaginación del mundo entero. Las imágenes de los restos del legendario transatlántico, cubierto de óxido y rodeado de la oscuridad del océano, conmocionaron a la humanidad y nos recordaron la fragilidad de nuestros logros más grandiosos. El Titanic, una vez un símbolo de progreso y modernidad, yacía ahora como un monumento a la tragedia y la pérdida. Desde entonces, se han llevado a cabo numerosas expediciones para estudiar y documentar los restos del Titanic. Utilizando vehículos submarinos equipados con cámaras de alta resolución y equipos de mapeo en 3D, los científicos han podido explorar los restos del Titanic en detalle, revelando nuevos conocimientos sobre los eventos que llevaron a su hundimiento y la forma en que se ha deteriorado en el fondo del mar. El descubrimiento de los restos del Titanic también ha planteado importantes preguntas éticas y legales sobre la preservación del sitio del naufragio. Aunque los restos del Titanic están protegidos por tratados internacionales que prohíben la perturbación del sitio, también están sujetos a la depredación de cazadores de tesoros y saqueadores en busca de artefactos valiosos. Como resultado, ha habido llamados para implementar medidas más estrictas para proteger y preservar este sitio histórico. Además de su importancia histórica, el Titanic también ha dejado un legado duradero en términos de seguridad marítima. Su hundimiento llevó a importantes reformas en las regulaciones de seguridad, incluida la implementación de normas más estrictas con respecto al número y la distribución de botes salvavidas, así como la mejora de los procedimientos de evacuación y entrenamiento de la tripulación. Estas medidas han contribuido en gran medida a hacer que los viajes en alta mar sean más seguros para las generaciones futuras. En conclusión, el Titanic sigue siendo una de las historias más fascinantes y trágicas de la historia moderna. Desde su construcción majestuosa hasta su trágico hundimiento, el Titanic ha capturado la imaginación del mundo y ha dejado un legado perdurable que trasciende las fronteras del tiempo.